La Bueno, realidad este es es... el tema de hoy. 13 de abril, tradiciones en la vecindad. Exacto, Lean. Hoy vamos a hablar un poco de tradiciones en la administración pública. Bueno, vamos a charlar un poco del Estado. ¿Ustedes piensan que el Estado es necesario para, para organizar la vida en sociedad o es necesario tener un Estado o no? ¿Podríamos vivir sin Estado? ¿Ustedes qué opinan? Que Para alguien mí tiene no, que llevar un mando, alguien es tiene que decir, llevar un mando, tiene que llevar un orden. Si no, esto sería cualquier cosa. sería una anarquía total. Claro. Cualquiera haría cualquier cosa. La ley del más fuerte, ¿no? Ana Sandra, la ley del más fuerte. Sí, sí, en líneas generales les cuento que en todos los países del mundo existe Estado, todos se organizan socialmente. Por supuesto, hay estados de mejor calidad y otros de menor calidad, de mejor capacidad para resolver problemas, otros un poco de menor capacidad, pero siempre se necesita un contrato social. Digo a nivel mundial, que es lo que se busca independientemente de la ideología. Me refiero a que hay países que son muchísimo más liberales, que buscan un Estado chico, mínimo, y hay otros que buscan un Estado mucho más grande, que esté mucho más presente en toda la vida, en sociedad. Independientemente a esas dos miradas y a toda la gama de grises que hay entre medio de esos dos extremos, por lo general en el mundo siempre se buscó que haya Estado. Después, bueno, siempre hay cositas que ajustar, cositas que mejorar, eso sin duda. Y también les cuento algo, en ciencias económicas no hay muchos anarquistas, porque en general nunca me pasó que me digan, no, podemos vivir sin Estado. Quizás en otras facultades puede ocurrir, hay grupos anarquistas y bueno, cada uno con su ideología. Pero bueno, a nivel mundial no se necesita Estado o es lo que consideran la mayoría de las naciones del mundo. Por supuesto, lo que puedo decir es que no todos tienen el mismo concepto de Estado. Cuando vos le decís Estado a un norteamericano, se le viene algo a la cabeza que es muy diferente a lo que piensa un latino, o también es muy diferente a lo que piensa alguien en China, en Japón. ¿Piensan que es muy distinto el concepto de Estado que tiene un norteamericano o un chino a un argentino o un chileno, por ejemplo? Y lo que pasa es que los Estados Unidos es una confederación de estados. Sí. Todos se rigen cada uno por sus reglas. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que tienen pena de muerte y hay otros que no la tienen, por ejemplo. Bueno, ese O es... sí. son distintas concepciones de estado. O sea, yo pertenezco al estado de Texas y no pertenezco viste, o sea, para la guerra creo que se unen todos juntos los yanquis. Pero después, los estados no. Perfecto, Sandra, es real lo que vos decís. Es un conjunto de estados, Estados Unidos, ya que venimos charlando, seguramente van a tener una clase distinta que le van a explicar más los diferentes niveles de gobierno, pero así como en realidad en Argentina el gobierno nacional tiene la potestad de emitir normas de fondo quiere decir leyes de código civil, penal. Las provincias se quedaron con los códigos de forma, o sea, los tiempos, los traslados, pero todo lo que es lo importante, si algo es legal o ilegal, si es punible o no, se quedó el Estado Nacional. En cambio, en Estados Unidos, los estados, que serían las provincias nuestras, los estados tienen una gran potestad, que pueden hacer lo que deseen. Y como dice Sandra, por supuesto, lo que es la tendencia de armas, eh, lo que es la pena de muerte, cada estado decide qué hacer con ello. Que es por la autonomía que tienen, ¿no? Exacto, esa autonomía que no se dieron al gobierno nacional. El gobierno nacional es muy limitado.
ahí en Estados Unidos. Tienen unas concepciones de libertad que son muy distintas a las nuestras. Van a ver que todo tiene su pro y todo tiene su contra. Pero sí, tienen una forma de organizarse distinto. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso. No recuerdo si en la primera clase les comenté o no, pero gran parte de la bibliografía que tenemos no necesariamente es de escritores argentinos o latinoamericanos. Este texto específicamente de Tradiciones en la Administración Pública está escrito por Peter y Painters, que son dos norteamericanos que se pusieron a investigar, hicieron un breve texto investigando las características del Estado en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué son distintos? Lo que estas dos personas decían es que son distintos porque tiene que ver con las tradiciones, con las costumbres que tienen en esos países. Hablaba de bloques de países. Hablaba de, bueno, este grupo de países tiene esta tradición. ¿Qué son tradiciones? ¿Qué son tradiciones para ustedes? Costumbres, creencias. Sí, ah, claro, un sentido de identidad y hechos y uno hace habitualmente, está acostumbrado. Y aparte se repite en el tiempo, o sea, se va pasando en el tiempo. Claro, Bueno, perfecto, chicos, es exactamente lo que ustedes me están contando. Es justamente las costumbres que tiene cada país y que obviamente son las que sostienen la cultura. Tienen que ver también con una transferencia intergeneracional, es decir, son las cosas que siempre se hicieron así, la forma en que se hacen las cosas, que muchas veces no se cuestionan por qué, sino que vienen desde hace muchos años, que se construyeron en algún momento histórico y que vienen a la actualidad. Entonces, esta clase va a ser para eso, para ver qué conceptos tienen los distintos países y qué respuestas le dan a sus problemas o cómo se organizan. Quiero ver si puedo agrandar un poquito esto. Entonces vamos a ver distintas tradiciones. Las primeras son las más chicas y después vamos a ver cuatro grandes, cuatro que son más importantes, las últimas cuatro. Pero vamos a arrancar con las distintas tradiciones y vamos a empezar por la tradición islámica. ¿Qué saben de ese tipo de tradición? ¿Qué les suena? Y es una cultura muy Es, machista, es una muy religiosa. organización que se basa Religiosa, más en el Corán. Exacto, exacto. Dani, Kevin, Ana, exacto. Es una tradición muy ligada a la religión, por supuesto una tradición bastante machista, en la cual el Corán rige todo. La particularidad es que es una tradición integrista. ¿A qué me refiero con que es integrista? Integrista, se lo pongo por el chat. Que no hay una separación clara entre el sector público y sector privado. Nosotros acá en Argentina sabemos que una parte es el sector público y otra parte es tu vida privada. Vos cerrás la puerta y haces lo que querés. Bueno, el tema de esta sociedad es que todo está regido por el Corán. Es más, hay una parte del Corán que habla sobre administración pública. Entonces, cualquier cuestión que suceda es una cuestión religiosa. Y todo está estipulado ahí. La forma de comportarse, la vestimenta, la forma de socializar con las demás personas. Entonces son muy rígidos, muy estrictos. Todo está dictaminado. Y cualquier problema es un problema religioso. Cosa que acá, si no tengo ganas de cambiarme para ir al chino de la esquina, me pongo las pantuflas y voy así. Bueno,
allá no estarían muy felices de verme así nomás, sin el turbante o sin cierta vestimenta acorde. Em, pero bueno, la particularidad, como bien decía, es una tradición muy antigua, una de las más antiguas, y el peso mayor tiene que ver con lo religioso. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Se imaginarán, a ver, no todos los países que em, creen en el Islam tienen esta tradición específica y fuerte, es decir, podés ser musulmán o tener la creencia y no vivir en un país así, pero hay muchos países que todavía están bajo este régimen, bajo este tipo de tradiciones y este tipo de pensamiento. Pasando a la otra tradición, es la tradición soviética. ¿Le suena de qué país viene? ¿De qué países o país viene? Rusia. Rusia, De Rusia. La Unión Soviética, sí, de Sí, Rusia, sí. cuando antes era la Unión Soviética. Exacto, exacto. Dani, Cecilia, Sandra, perfecto. Era lo que es ahora Rusia y varios países más, porque estaba metido ahí Ucrania, Uzbekistán, Kazajistán, todo eso estaba todo metidito en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es un país gigantesco al norte de Europa, del otro lado del continente, que tenía la tradición soviética y tenía muchas particularidades. Obviamente este país cae en 1989, 1991, bueno, en el 89 creo que cae la muralla de Berlín y ya en el 91 deja de existir el país y se empiezan a dividir en lo que hoy conocemos como los distintos países que están todos por esa zona. ¿Qué particularidad tenía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Qué saben? ¿Cuáles eran las particularidades? Un estado soberano. Nuestro también. No Me tenían refiero era más, comunismo, que más lo lideraba restringido. el comunismo. Exacto, Sandra. Sí, sí. Exacto. Estaba, después hicieron una apertura más cuando estaban terminando con la Guerra Fría, creo que fue con Gorbachov, que empezaron con la perestroika y todo eso cuando caen, pero antes era terrible. Cuando todo el periodo desde los Ares hasta que caen, terrible. Sí, sí, son bravos. ¿Eh? Es una cultura brava, bueno, es una cultura que hoy están en guerra, que hoy tienen una tradición bélica también importante. Justamente una de las características, como bien mencionaban, es que eran comunistas. Actualmente no hay mucho comunismo en el mundo, pero también otra particularidad que tenían es que eran un país tan grande que eran autosuficientes. ¿Qué significa eso? Que tenían mucha oferta y mucha demanda. Ellos producían todo y consumían todo lo que producían. Actualmente hay vestigios de eso. Hay países comunistas, pero que no terminan de ser bien comunistas como lo era la antigua Rusia, la antigua Unión Soviética. ¿Por qué digo esto? Che, Cuba no es comunista. Corea del Norte tampoco es. China. Bueno, ¿qué pasa con China? ¿Qué pasa con Cuba? Para adentro son comunistas, pero para afuera tienen negocios, realizan intercambios, tienen importaciones. China está en la bolsa, compra cosas a Estados Unidos, para comprarle tiene dólares, nos compra a nosotros soja. Es decir, que no es 100% comunista. Para adentro es comunista, pero para afuera es capitalista. Por eso no es estrictamente comunista como lo era la Unión Soviética. Entonces, una de las grandes particularidades, como mencioné, es que eran comunistas. Y la otra particularidad es que eran unipartidarios.
partido único. ¿Cuál era ese partido? El Partido Soviético, que era el que manejaba absolutamente todo. Todo el país lo manejaba el Partido Soviético. ¿Y qué pasaba eso? Que muchas veces el político de turno no era el que tomaba las decisiones los tomaban los encargados de asuntos internos del partido político. El partido político decidía a puertas cerradas, medio en secreto, y lo bajaban a la sociedad y le decían al ministro de Economía, por ejemplo, que baje líneas sobre tal cosa o tal otra. Bueno, había un tema de poca libre expresión, no existía la libre expresión, había un tema de espiar a las personas también bastante fuerte, eran totalitaristas. Y si ustedes se ponen a pensar, algo de eso les quedó. No la parte comunista, pero piensen que Rusia hace mucho que está Putin. Y cada vez que le surge un opositor, no goza de muy buena salud el opositor de Putin, por decirlo de alguna manera, ¿no? Em, entonces siguen siendo todavía unipartidarios, un poco totalitaristas, no son totalmente una democracia, todavía les queda ese vestigio totalitarista, unipartidista, pero bueno, también hay que decir que este país, que era tan grande, tenía muchos logros, como mandar a la luna, ellos mandaron un cohete a la Perra Laica, tenían muchos avances científicos, muchos avances armamentistas, eran una gran competencia para Occidente, para Europa, por ejemplo, para ciertos países, para Estados Unidos, para Inglaterra, que eran potencias también en ese momento. Y bueno, como mencioné hace un rato, en 1991 es que cae, y cuando cae, el, a ver, lo que cae no es solo el régimen, sino el partido político, el partido soviético, y al caer el partido político se destroza todo, porque los que decidían no eran los políticos, sino el partido político. Por eso es que se empiezan a dividir los territorios y después les cuesta mucho rearmarse. Empiezan a entrar grupos bastante totalitaristas en distintos países y quedan con ese vestigio no tan democrático, por decirlo así. Y bueno, hoy son un montón de países que, bueno, siguen un poco el estilo unipartidista para algunas cosas. ¿Quedó claro? ¿Alguno quiere comentar algo? ¿No? No, todo bien. Solo, No, profe, ¿Sí? ¿Cari? solo que sigue habiendo como, hay mucha división social entre la pobreza absoluta y los oligarcas rusos, gente que tiene muchísimo dinero y siempre como se manejan de una forma muy como de corrupción y siempre ligados al poder. Y sí, sí, Cari. Gracias por el aporte. Sí, todos los países hay un poquito de corrupción, eso hay que decirlo, pero sí, siguen siendo bravos, por decirlo así. Bueno, si les parece, pasamos a las siguientes, que es la confucionista, es la tradición confucionista o confuciana, que es la tradición de China, de Japón, de Taiwán. ¿Alguno o alguien hizo algún tipo de artes marciales practicado? Nadie, nadie. sí, antes cuando era joven, hace años atrás, hacía taekwondo y ha ¿Cuántos años ido tenés, mi abuelo, Leandro? Perdón. Sí, yo también 26, pensé lo mismo. Cuando era Cuando era joven. joven. sí, ¿Cuánto y tenés? 50 hasta, años tenés, Leandro. y prácticamente hasta la etapa de la pandemia hacía arte marcial. Después como se disolvió todo, falleció mi abuelo, tomé otras actividades y fui perdiendo esa.
esa continuidad. Bueno, Leandro, entonces me vas a ayudar un poco a explicar la teoría confucionista, esta tradición confucionista. No me dice. Bueno, ¿por qué confucionista? Tiene que ver con un filósofo chino que justamente era Confucio y que es una de las bases más grandes de toda la parte oriental. Bueno, estos países que mencioné, porque Oriente es muy grande, ¿no? Este, y justamente hablaba, le da mucha importancia a toda la base moral. ¿Por qué pregunté si había alguno hecho artes marciales? Y Lean me contestó que sí, específicamente porque un poquito de esas artes marciales provenientes de ese lado del mundo trajeron un poco el espíritu de Confucio o el espíritu que ellos tienen. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno quiere ir a taekwondo o algún tipo de arte marcial, uno al principio piensa, me van a enseñar a pegar una trompada, pegar la patada y ya está. No es así. Acá Karina me dice no. A los chicos le explican muchas cosas, le dan valores. Hay un código de comportamiento que dicen que debe respetar a los pares, a los padres, que se debe saludar. Leana, ¿vos te hacían repetir el código de comportamiento o tenían algunos tipos de... Es eso de, ese saludo se hace al inicio y al final la hace. Claro, es la forma ellos tienen para unirse, para saludarse. Exacto, exacto. Y bueno, me imagino que te habrán dicho que todo lo que se enseña en la clase no lo puedes usar en tu vida cotidiana, no puedes buscar pelea y agarrarte a piñas con el que te guste. Claro, principalmente es para defenderse, más en el taekwondo, sí. Sí, pero por ejemplo Japón siempre se basan en el honor, por Exacto, ejemplo. Sandra. Muy bien. Es Y el lo honor, lo que prevalece es el honor. O sea, per- no cabe otra, perfecto, no sos un Sandra. desubicado en esas culturas. Exacto, es cultural. Y eso así como lo vemos en cualquier dibujito, anime, manga, si les gusta, o en una película de ese estilo, o por supuesto las artes marciales, ellos también trajeron ese honor acá a través de las artes marciales y ese honor también le llegó a la administración pública. Para alguien de Occidente, un buen burócrata es quien conoce de leyes. Punto. O sea, si vos sabés de leyes y de normas, sos un buen burócrata para nosotros. Para Japón, por supuesto, para Corea, para todos esos países, es importante también el código, saber el comportamiento, los usos y las buenas costumbres. Los usos y las buenas costumbres. Cómo saludar, cómo estar en una mesa, cuáles son todas las tradiciones que se tiene alrededor de... sé que tiene muchas tradiciones respecto a las cosechas, a los climas, ¿no? A las estaciones, ahí está, no me salían a las estaciones. Por supuesto, el honor, el comportamiento, la ética. Va mucho más allá de solo conocer las normas. Tiene que ver con ese honor, con ese código de comportamiento que le enseñan a los chicos en las artes marciales. Eso también lo llevan a la administración pública. Y también tiene una particularidad la forma de ascenso. Lean, ¿vos llegaste a ascender, a cambiar de cinturón? Sí, lo máximo, llegué hasta el azul. Después Bien, había bien. punta roja, rojo, negro y los danes ese día, pero yo llegué hasta azul. Che, ¿y cómo fue? ¿Cómo te evaluó tu profesor y te subió? ¿O cómo fue? Sí, claro, en ese tiempo uno se nota en esos exámenes, eh, uno va a cierto establecimiento para hacer las formas, para hacer, no sé, un tipo de combate, no me acuerdo bien, pero bueno, si te dan el listo bueno, ascendías de rango por el cinturón. Perfecto, Lean.
Decime si te entendí bien y lo que vos fuiste es a un lugar especial. No es que tu profesor dijo, che, está bien, dame buena patada, sino que fuiste a un lugar donde te evaluaron un conjunto de expertos, un grupo de personas, el cual definió tanto tu parte técnica como entiendo tus códigos, tu forma de saludar y, o sea, muchas formas, no solo la patada y el combate. ¿Puede ser? Sí, sí, algo así puede ser. Bueno, lo que pasa en la administración pública es lo mismo. No te asciende tu jefe directo, sino que un grupo de expertos, en general son las personas mayores, por supuesto, un conjunto de ancianos sabios, evalúan a la persona y le evalúan tanto en la parte técnica, en el conocimiento de las leyes, pero también en los usos y buenas costumbres, en el saludo, en las formas. No te asciende un superior directo, sino un grupo de expertos. No tu profesor, obviamente tu profesor habrá dicho, che, este chico está bien como para ascender a ver que pase la prueba, que lo van a tomar otras personas. Bueno, algo parecido es en la administración pública. ¿Piensan que tiene algo de malo eso? A nuestra mirada de Occidente. No, profe, porque es No, para estábamos hablando, es la cultura que tienen ellos. Es diferente a nuestra cultura, a nuestra visión. Ellos tienen otro, eh, y hay que respetar. Totalmente, sí, Hay que sí, respetar. exacto. Para un occidental le parece que está de más eso, que quizás es una pérdida de tiempo, que quizás no importa si sabe de usos y costumbres, de protocolo, lo que, como diríamos acá, y solo valoramos el conocimiento de la ley y no todo lo demás. Pero está muy bien que ellos mantienen su cultura y para ellos sí es importante eso. ¿Quedó más o menos en Hace, claro? hacen ¿Sí? mucho ¿Leo? foco en el mérito, ¿no? En el mérito, sí, sí, que el mérito lo vean muchas personas. No tu amigo, tu profesor, el que está todos los días con vos, sino un grupo de expertos. Así que sí, habla de mérito, porque no te conocen. No, y Me van a alguna calificar falta más grave en objetivamente. algunos de esos países se paga hasta con la vida, un hecho de corrupción o no. Sí, otro más que sombrado. O nosotros somos muy permisivos, Ahí, ¿no? ahí no hay eh, por ejemplo, una de mis hijas pudo viajar a uno de estos países de Asia y en Singapur. Ah, Y me contaba que, por ejemplo, vos te olvidás una cámara, algo, no sé, estabas sacando una foto al costado del río, te lo olvidaste, te fuiste, al otro día volviste y está la misma cámara ahí. A nadie se le va a ocurrir tocarlo, mira vos. porque ahí lo pagás con que te cortan la mano, literal. Sandra, te cortan la mano, sí. Sí, te cortan la mano. Ahí no hay opción o sea, a nadie se le va a ocurrir tocar nada, ni decir hacer una vivada o son muy estrictos en esas normas porque se rigen por el honor. Entonces, el tocar en lo que es ajeno no está en la cultura. Si Exacto. eso se implementara acá en Argentina, ahí vivirían todos sin manos. La de Sí, manquitos que habría, ¿no? Sí, 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 nuestra cultura es otra cosa, es la tercera de esta filmina, después la vamos a ver, pero sí, es muy distinta a esa parte de Oriente. Se basa mucho en lo que es el respeto hacia la gente mayor también. Lo Sí, viejo es lo sabio, todo lo contrario que acá, pobre gente, pobre abuelos, no hay respeto. En cambio, en esas culturas, sí, el viejo es el sabio. totalmente, sí, acá se perdieron muchos valores, la verdad que es una lástima, pero sí.
Muchas cosas se perdieron. Bueno, ¿vamos bien con esa tradición? Bueno, vamos a la otra, la del medio, que es postcolonial del sudeste asiático y África. África, India, Pakistán, Irán. Tenemos como ejemplo ese tipo de países que está basado en esta tradición. ¿Qué particularidad tienen todos esos países, que son un montón? Bueno, que fueron colonias de Inglaterra. ¿Qué pasó con estas colonias? O en realidad, ¿cómo era Inglaterra? Bueno, Inglaterra eran piratas, eran los reyes del mar. Tenían muchos barcos, corsarios. No eran piratas, eran corsarios. Y justamente lo que hacían era navegar en los mares, el océano, buscando riquezas minerales, esclavos. Y fueron conquistando distintos países, específicamente todo lo que es África y ciertos países como por ejemplo Pakistán, India. Pero ellos fueron muy distintos a España, Portugal, a lo que hicieron con nosotros.